Hoy vas a escuchar una historia que comienza con silencio. Un silencio pesado, incómodo, que duele más que cualquier grito. Un padre que tenía todo el dinero del mundo. Todas las puertas abiertas. Todas las respuestas compradas, excepto una. La sonrisa de su propio hijo. Un niño atrapado en una silla de ruedas. Un niño que había dejado de reaccionar al mundo. Y un descubrimiento que lo cambió todo para siempre. Oh. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Era una tarde gris, de esas en las que incluso las casas más lujosas se sienten frías. Juan Morel regresaba a su mansión después de otro día interminable. Reuniones, contratos, números, mucho ruido afuera y un vacío absoluto por dentro. Juan era millonario, sí, pero cada vez que cruzaba esa puerta, el dinero dejaba de importar. En el centro de la casa, siempre en el mismo lugar, estaba su hijo Leo, en silencio, en una silla de ruedas. Leo tenía 8 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Años de médicos, terapias, especialistas extranjeros, años de esperanza, que se iba apagando poco a poco. Leo ya no hablaba, no reía, apenas reaccionaba. Juan se repetía a sí mismo que había hecho todo lo posible, pero en el fondo sabía que algo faltaba, y eso lo destruía por dentro. Había noches en las que Juan se quedaba de pie, observando a su hijo desde la distancia. No se acercaba. No sabía cómo. El miedo a no obtener respuesta era más fuerte que el deseo de intentarlo. Así que se refugiaba en el trabajo, en el dinero, en el control. La casa estaba llena de empleados, enfermeros, terapeutas, personas que entraban y salían sin dejar huella. Hasta que un día llegó ella, Elena, una niñera sencilla. Voz suave, mirada tranquila, nada extraordinario. Al menos eso pensó Juan al principio. Al menos eso pensó Juan al principio. No tenía títulos colgados en la pared. No hablaba con palabras técnicas. Solo decía que cuidaría a Leo como si fuera suyo. Juan asintió sin interés. Para él, era solo otra persona más que pasaría por esa casa sin cambiar nada. Pero algo empezó a sentirse diferente, no de inmediato, no de forma evidente. Había momentos en los que Juan, desde lejos, notaba algo extraño. Leo parecía más atento cuando Elena estaba cerca. Sus ojos se movían un poco más. Sus manos temblaban como si quisieran decir algo. Juan lo ignoró. No quería ilusionarse otra vez. Porque cuando llevas años viendo a tu hijo apagarse, la esperanza se vuelve peligrosa. Y entonces llegó ese día. El día en que Juan regresó antes de lo previsto. El día en que el silencio de la casa se rompió. El día en que descubrió algo que jamás olvidaría. Y lo que vio lo obligó a enfrentarse a una verdad que nunca quiso aceptar. Elena comenzó a trabajar en la casa un lunes por la mañana, cuando el aire todavía estaba frío y el día apenas despertaba. Juan no la recibió. No lo hacía con nadie. Para él, los empleados iban y venían como sombras, y no quería aprenderse nombres que pronto olvidaría. Ella lo notó, pero no dijo nada. Su atención estaba puesta en Leo. Desde el primer momento, Elena se dio cuenta de algo que los demás habían pasado por alto. No fue un diagnóstico, fue una sensación. Leo no estaba ausente, estaba atrapado. Sus ojos no estaban vacíos, solo cansados, cansados de intentarlo. Elena se acercó despacio, sin invadir, sin exigir nada. No le habló como a un paciente. Le habló como a un niño. Los primeros días fueron silenciosos. Demasiado. Leo no respondió, no se movió, no hizo ningún sonido. Y aún así, Elena regresaba cada mañana con la misma calma. No con lástima. No con urgencia. Con paciencia. Le hablaba de cosas simples, del clima, de canciones antiguas, de recuerdos que no sabía si él entendía. A veces cantaba muy bajito, casi para sí misma. Otras veces simplemente se sentaba cerca, sin tocarlo, respetando su espacio. Nadie más hacía eso.
Todos querían resultados. Ella solo ofrecía presencia. Juan, desde lejos, no prestaba atención. Seguía creyendo que nada cambiaría. Ya había visto ese ciclo demasiadas veces. Ilusión, expectativa, decepción, así que mantuvo distancia. Pero la casa empezó a sentirse distinta. No era algo que se pudiera explicar fácilmente. No era ruido ni movimiento. Era otra cosa. Un ritmo diferente, como si el aire mismo se moviera con más cuidado. Algunas tardes, Juan escuchaba la voz de Elena desde otra habitación. Su tono era suave, constante. No había órdenes, no había presión. Solo palabras simples. Y entonces ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que casi nadie lo habría notado. Pero Juan sí. Un día al pasar cerca, vio que los ojos de Leo seguían a Elena cuando ella caminaba. No era un reflejo. No era casualidad. Otro día, los dedos de Leo se movieron levemente cuando ella le habló. Juan se detuvo. Dudó. Y siguió caminando. No quería creerlo. Elena nunca pidió reconocimiento. Nunca informó avances. Nunca llamó a Juan para decirle algo. Está cambiando. Ella simplemente continuó. Había momentos en los que Leo parecía más despierto. No feliz, todavía no. Pero presente. Como si algo dentro de él empezara a escuchar otra vez. Elena lo notaba. Y sonreía en silencio. Porque sabía algo que nadie más sabía. A veces, cuando todo falla, no es el cuerpo el que necesita ayuda. Es el alma. Juan seguía sin acercarse. Seguía ocupado. Seguía escondiéndose detrás de su rutina. Pero sin darse cuenta, algo ya había empezado a moverse dentro de esa casa. Y lo que estaba por descubrir lo obligaría a mirar a su hijo de una forma completamente nueva. Ese día no debía regresar a casa tan temprano. Juan lo sabía. Su agenda estaba llena, como siempre. Ya sabía. Pero una reunión se canceló en el último momento, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de quedarse fuera. Algo dentro de él se lo pidió. El camino de regreso fue silencioso. Demasiado. Juan conducía con la mente en blanco, sin pensar en negocios, sin llamadas, sin planes. Solo una sensación extraña en el pecho, como una inquietud que no sabía explicar. Cuando cruzó la puerta de su casa, no anunció su llegada. Nadie lo esperaba. Avanzó despacio por los pasillos largos y elegantes. Todo estaba en calma. Demasiada calma. Ese tipo de silencio que normalmente lo tranquilizaba, pero que ese día le pesó. Y entonces lo escuchó. No era una voz clara, no era una palabra, era un sonido suave, casi imperceptible. Juan se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido. Ese sonido no pertenecía a esa casa. No era parte de la rutina. No era el silencio habitual que rodeaba a Leo. Era algo más. Dio un paso. Luego otro. Y entonces la música llegó a sus oídos. Una melodía baja, simple, sin volumen. Nada sofisticado. Nada perfecto. Pero viva. Juan sintió un nudo en la garganta sin entender por qué. No recordaba la última vez que había escuchado música en esa casa sin que fuera parte de una terapia. Se acercó con cuidado, sin hacer ruido. Como si temiera que cualquier paso rompiera algo frágil. Y entonces lo vio. Elena estaba junto a Leo. No había prisas. No había instrucciones. Solo un movimiento suave, lento, casi como un juego. Ella sostenía sus manos con cuidado, moviéndolas al ritmo de la música, y Leo reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, despiertos, siguiendo cada gesto. Había algo en su rostro que Juan no había visto en años, algo que no se atrevía a nombrar. Juan sintió que el aire le faltaba. Quiso hablar. No pudo. Quiso moverse. Tampoco. Se quedó ahí, observando con el corazón golpeándole el pecho. No entendía lo que estaba pasando. Su mente buscaba una explicación lógica, médica, racional, pero no la había. Solo había una verdad incómoda frente a él. Elena no estaba haciendo nada extraordinario. No había máquinas, no había técnicas, no había órdenes,
solo conexión. En un momento Leo emitió un sonido. No fue una palabra. No fue claro, pero fue real. Y fue suficiente para romper a Juan por dentro. Sintió culpa. Culpa por todas las veces que no se acercó. Culpa por creer que el dinero lo resolvería todo. Culpa por no haber visto antes lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Elena no sabía que Juan estaba allí. Para ella, ese momento era solo de Leo, y Leo parecía más vivo que nunca. Juan dio un paso atrás en silencio. No quería interrumpir, no quería romper ese instante. Pero sabía algo con absoluta certeza. Nada volvería a ser igual después de ese día. Juan no entró de inmediato. Se quedó allí, quieto, con la espalda apoyada en la pared, intentando respirar sin hacer ruido. Su mente estaba desordenada. Lo que acababa de ver no encajaba con nada de lo que creía saber. Durante años le habían dicho que no había avances, que las posibilidades eran mínimas, que debía aceptar la realidad. Y sin embargo, lo acababa de ver con sus propios ojos. Cuando la música se detuvo, Juan sintió un vacío repentino, como si alguien hubiera apagado una luz. Escuchó pasos suaves. Elena comenzó a ordenar en silencio, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Leo volvió a quedarse quieto, pero no era el mismo. Algo había cambiado. Juan entró entonces. No sabía qué decir, no sabía cómo empezar. Elena lo vio y se quedó inmóvil. No por miedo, por respeto. El silencio entre los tres fue pesado, largo, incómodo. Juan miró a su hijo, luego a Elena, y finalmente habló, con una voz que ni él mismo reconoció. ¿Qué fue eso? No hubo acusación. No hubo acusación. No hubo enojo. Solo confusión. Elena respiró hondo antes de responder. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Nada especial, dijo con calma. Solo estuve con él. Esa frase golpeó a Juan más fuerte que cualquier explicación médica. Solo estuve con él. Él, que llevaba años evitando estar. Juan insistió pero sin levantar la voz. Mi hijo no reacciona así con nadie. Elena bajó la mirada un instante. No por vergüenza, sino para elegir bien sus palabras. Porque nadie se queda el tiempo suficiente, respondió. Todos quieren que haga algo. Yo solo dejo que sea. Juan sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero no pudo. Las palabras no salían. Se acercó a Leo despacio, como si temiera romper algo invisible. Leo no apartó la mirada. Al contrario, lo observó. Eso nunca había pasado. Juan sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Durante años se había repetido que hacía lo mejor, que trabajaba por su hijo, que el dinero era una forma de amor. Pero en ese instante entendió algo doloroso. Había estado ausente, incluso estando presente. ¿Desde cuándo?, preguntó Juan, casi en un susurro. Desde el primer día, respondió Elena. Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que alguien lo viera. Solo necesitaba que alguien lo viera. Esa frase lo quebró por dentro. Juan giró el rostro para que nadie viera sus ojos llenarse de lágrimas. No lloraba desde el accidente. No se lo había permitido. Pero ese día no pudo más. Pidió a Elena que se retirara. No por enojo, porque necesitaba estar solo con su hijo. Elena asintió y se fue sin decir nada. Juan se quedó frente a Leo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de preguntas, lleno de culpa, lleno de una verdad imposible de ignorar. Por primera vez en años, Juan no pensó en soluciones. Solo pensó en quedarse. Después de ese día, Juan ya no pudo volver a ser el mismo. Algo se había roto dentro de él, pero no para mal. Era como si una pared invisible hubiera caído de golpe. Desde entonces empezó a observar. En silencio, con atención. Como nunca antes, ya no se iba tan temprano, ya no regresaba tan tarde. Se quedaba cerca, sin interrumpir, viendo cómo Elena interactuaba con Leo. Y cada día notaba pequeños cambios, nada espectacular.
Nada espectacular, nada que saliera en un informe médico, pero reales. Leo comenzó a reaccionar más. Sus ojos ya no estaban perdidos. Seguían voces. Seguían movimientos. A veces, cuando Elena le hablaba, él emitía sonidos suaves, casi imperceptibles, como si estuviera buscando una forma de responder. Juan los escuchaba y sentía que el pecho se le apretaba. Una tarde, Juan se atrevió a acercarse. No con instrucciones, no con expectativas. Solo se sentó frente a su hijo. No sabía qué decir. El silencio volvió a caer entre ellos. Ese silencio incómodo que había evitado durante años. «Hola, Leo», dijo finalmente, con voz baja. No hubo respuesta inmediata. Juan tragó saliva. Estuvo a punto de levantarse y marcharse, como siempre. Pero entonces... Leo movió lentamente los dedos. Fue un gesto mínimo. Pero para Juan fue un terremoto. Sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No de dolor, de alivio. Se quedó ahí. No dijo nada más. No hizo nada más. Solo estuvo. Los días pasaron y los pequeños avances continuaron. Leo parecía más despierto, más presente. A veces giraba la cabeza cuando escuchaba una voz conocida. Otras veces, su respiración cambiaba cuando Juan se acercaba. No era una recuperación milagrosa, era algo más profundo. Juan empezó a entender que su hijo nunca se había ido. Él era quien se había alejado. Una noche, Juan se quedó solo en su oficina, con las luces apagadas. Pensó en todo el dinero que había gastado, en todas las decisiones que había tomado creyendo que hacía lo correcto. Y por primera vez, se permitió sentir la culpa completa. Sin excusas. A la mañana siguiente, habló con Elena. No como jefe, como padre. Le agradeció. No con dinero, con palabras. Le pidió que se quedara. Que no se fuera. Elena aceptó. Pero dejó algo claro. Los cambios no vienen de mí. Vienen de él y de usted. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Juan. Desde entonces, Juan comenzó a formar parte de la vida de Leo de verdad. Le hablaba, le contaba historias, le tomaba la mano sin esperar nada a cambio. Y poco a poco, Leo empezó a responder. No siempre, no rápido, pero lo hacía. La casa que antes parecía un lugar vacío, comenzó a llenarse de algo nuevo, esperanza. Y Juan entendió, quizás demasiado tarde, pero a tiempo, que su hijo no necesitaba un padre perfecto, solo necesitaba uno presente. Juan tardó mucho en aceptar la verdad, no porque fuera complicada, sino porque dolía. Durante años, había creído que el amor se demostraba resolviendo problemas, pagando soluciones, controlando cada detalle. Así había vivido siempre. Así había construido su imperio. Pero su hijo no necesitaba nada de eso. Leo necesitaba algo que el dinero no podía comprar. Juan empezó a cambiar sin darse cuenta. Ya no hablaba de avances médicos cuando alguien preguntaba por su hijo. Hablaba de momentos, de silencios compartidos, de miradas que duraban un segundo más, de vida. Algunas noches se sentaba junto a la cama de Leo cuando todos dormían. No hablaba. Solo se quedaba ahí, escuchando su respiración, pensando en todo el tiempo que había perdido, creyendo que estar cerca no era suficiente. Y cada una de esas noches se prometía no volver a huir. Leo seguía en silla de ruedas. Su cuerpo no había cambiado de la noche a la mañana. Pero algo dentro de él estaba despierto, respondía. Sentía, conectaba, y eso lo cambiaba todo. Juan dejó de esconderse detrás de su agenda, empezó a rechazar reuniones, a llegar tarde a eventos importantes, a quedarse cuando antes se iba. Por primera vez, no le importaba lo que el mundo pensara, solo le importaba su hijo. Un día, mientras sostenía la mano de Leo, Juan se dio cuenta de algo que lo hizo cerrar los ojos con fuerza. Leo apretó su mano. No fue un reflejo, no fue un movimiento involuntario, fue una respuesta. Juan no lloró, no se movió, no dijo nada, pero en ese instante entendió que su hijo siempre había estado ahí,
esperando, esperando a que alguien dejara de intentar arreglarlo y simplemente lo amara. Elena seguía allí, como siempre, discreta, presente. Nunca se atribuyó ningún mérito, nunca habló de milagros, porque sabía que no lo sabía. Lo que había ocurrido no era magia, era humanidad. Juan aprendió la lección más dura y más valiosa de su vida, que no todo lo que está roto necesita ser reparado. Algunas cosas solo necesitan ser vistas. Hoy, cuando mira atrás, Juan no se siente orgulloso de su fortuna ni de su éxito. Se siente agradecido por no haber llegado demasiado tarde, porque pudo haberlo perdido todo, sin darse cuenta. Esta historia no trata de un millonario, ni de una niñera, ni siquiera de un niño en silla de ruedas. Trata de algo mucho más profundo. Trata de cómo, a veces, el mayor cambio no ocurre en el cuerpo, sino en el corazón de quien aprende a quedarse. Y quizá, mientras escuchas esto, te des cuenta de algo también. Tal vez alguien cerca de ti no necesita respuestas, ni soluciones, ni palabras perfectas. Tal vez solo necesita que estés ahí.